Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por venir. Bienvenidos a la 25ª jornada ya del ciclo No todo crítica y negatividad. Es la primera de este año 2025, de muchas, espero que verlos a todas y todos ustedes en todas ellas, y que tiene lugar, como siempre, gracias al esfuerzo constante de quienes hacen posible el ciclo. No me canso de nombrarlos porque su trabajo es ingente para poder, como les digo, llevarlo a cabo. Rosy Hernández, Joel Peláez, Alberto Reverón, Emilio Ramal, Jorge Hernández, Maite Méndez, Jerónimo Cabrera y Sergio Rubira. En Dialéctica Negativa, Teodora Adorno dice que hay que oponerse a la totalidad, ya que está convicta de la misma diferencia consigo que niega. En esta oración, quizás algo críptica, reside uno de los planteamientos centrales de la obra de Adorno y también, dicho sea de paso, de nuestro ciclo de pensamiento crítico. Se trata de la idea de que el todo, como significante de lo absoluto, es un delirio del idealismo positivista. Idealismo en el que se refugian una epistemología y una praxis basada en la negación sistemática de aquello que le es exterior. De aquello que le es exterior y, sin embargo, también la constituye, así sea desde la diferencia. Me refiero a eso que el propio Adorno llama negatividad y que Jacques Lacan nombra también como falta constitutiva. Esta asociación brillante entre conceptos extraídos de la obra de dos de los pensadores más lúcidos del siglo XX es la base de los planteamientos de nuestro invitado de hoy, el profesor Vladimir Safatle, que es sin ninguna duda uno de los intelectuales más relevantes de nuestro tiempo. Safatle se ha destacado como uno de los grandes analistas contemporáneos de la articulación de los afectos y el cuerpo político, poniendo en valor nuevamente la dialéctica desde una perspectiva que abraza la idea del reconocimiento, pero desde la negatividad. Esto es, desde la potencia transformadora que condensan sentimientos y sufrimientos difíciles de expresar colectivamente, porque han sido considerados negativos o porque pertenecen directamente al registro de lo inconsciente. Safatle parte de la crítica a la dialéctica hegeliana para pensar con Marx, entre otros muchos autores, y sobre todo con Adorno, el paso de las contradicciones sociales sin descuidar sus efectos en la psique humana, poniendo siempre el acento en lo que ha sido excluido tanto del plexo social como de nuestra experiencia como sujetos. El profesor Safatle hace este planteamiento como parte de su compromiso con nuestro mundo, un mundo que, como ustedes bien saben, está atravesado por una profunda crisis, un mundo azotado por la amenaza cierta de la extinción y el retorno del totalitarismo, un mundo sumido en el caos social, económico, político y psíquico, pero también un mundo que es posible cambiar. Porque, como dice nuestro autor, una sociedad que colapsa no solo implica la desaparición de sentimientos, sino también el nacimiento de afectos inauditos. Vladimir Safatle se doctoró en filosofía en la Universidad Paris 8 bajo la dirección del inolvidable filósofo Alain Badiou y es profesor titular de Teoría de las Ciencias Humanas en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Y ha sido profesor invitado en la Universidad París 7 y París 8 en Francia, en la Universidad de Toulouse, también en Francia, en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y en la Universidad de San Buenaventura de Cali, en Colombia, entre otras. Y además es autor de trabajos importantísimos como Lacan, entre la filosofía y el psicoanálisis, Fetichismo, colonizar al otro, La izquierda que no teme decir su nombre, El círculo de los afectos, cuerpos políticos, desamparo y fin del individuo, Maneras de transformar el mundo, Lacan, política y emancipación, el neoliberalismo como gestor del sufrimiento psíquico y el más reciente, a punto de salir en español, Alfabeto de colisiones, filosofía práctica en modo crónico, entre otros. Sin más, les dejo ya con la conferencia de Vladimir Safatle titulada Negatividad y dialéctica hacia una reconstrucción contemporánea de la crítica. Muchas gracias.
Ok, primeramente muchas gracias por todos, por toda esta presencia. Yo estoy muy feliz de estar acá en Tenerife para hablar con ustedes sobre este tema. Yo voy a presentar una ponencia de más o menos 40 minutos, una hora, pero para mí lo más importante es el debate que podemos hacer, ¿no? Entonces, me gustaría mucho de escuchar lo que ustedes tienen a decir sobre estos tópicos, ¿no? Entonces, bien, para empezar la ponencia, yo comenzaría diciendo que cuando me invitaron a una conferencia sobre la negatividad, yo no pude ocultar mi contento. Yo digo contento porque pocas cuestiones me parecen tan urgentes y tan poco tratadas como esta. Normalmente, las discusiones sobre la negatividad se restringen al círculo de los interesados en las tradiciones filosóficas, estéticas y clínicas que son legado de los debates en el seno del idealismo alemán, especialmente del pensamiento hegeliano. Pero quisiera insistir en que esta discusión interesa a un público mucho más largo, mucho más amplio, porque una reflexión correcta sobre la función de la negatividad puede orientarnos en la reconstrucción contemporánea de nuestro pensamiento crítico, así como esclarecer los desafíos y las estrategias que debemos movilizar para estar a la altura de las crisis del presente. En otras palabras, hasta dónde estamos dispuestos a llegar con nuestra fuerza de la negación es uno de los elementos decisivos respecto a lo que podemos esperar hoy del pensamiento crítico. Lo que me gustaría entonces de defender acá ante ustedes es cómo la negatividad puede asociarse no solo a un ejercicio de simples rechazo, de repliegue, de destrucción o incluso, como hay defendido algunos como Gilles Deleuze, de resignación, melancolía o resentimiento, sino a una estrategia de transformación y emergencia. Lejos de ser algo a evitar, como si estuviéramos ante una patología paralizante, la negatividad es un operador formativo. Por eso me gustaría rechazar esta asociación tan común en ciertos debates entre negatividad y fuerza reactiva, ¿no? O incluso pasiones tristes. Entre otras cosas porque, si me lo permiten, no tengo ni idea de lo que puede ser una pasión triste. Yo conozco pasiones que pueden entristecernos en determinadas circunstancias y alegrarlos en otras. Pero no puedo imaginar pasiones que nos afecten siempre de la misma manera. Yo no creo que eso exista en la realidad humana, ¿no? Que está marcada, por el contrario, por la ambivalencia de los afectos que nos producen los objetos de nuestros deseos. Yo digo esto porque, en mi opinión, hay una cierta crítica moral de la negatividad que a menudo olvida cómo aprendemos a crear diciendo no. Producimos formas singulares de deseo diciendo no. Y modificamos los límites de nuestro lenguaje diciendo no. En otras palabras, incluso en la experiencia ordinaria, el acto de negar es a menudo coextensivo con el acto de crear. Y los recuerdo que decimos no de varias maneras. Utilizando la enfermedad, haciéndonos los muertos,
movilizando la incomunicabilidad y el silencio, acercándose de la angustia y del desamparo, produciendo síntomas, destituyéndonos como sujetos. Es posible que todas estas situaciones se utilicen para forzar la creación de aquello con lo que aún no sabemos lidiar. Como si una cierta noción de devenir fuera capaz de utilizar el juego de la autodestrucción. Es de ese modo que iniciamos procesos concretos de transformación de los límites de nuestra imaginación social. Y me gustaría llamar vuestra atención sobre este objetivo, transformar los límites de la imaginación, crear violando los límites de los esquemas determinados por la imaginación. Porque hay situaciones en las que empujamos los límites de nuestro campo de experiencia no para ampliarlo, como si se tratara de integrar elementos excluidos en esquemas ya definidos, sino para abrirlo a objetos indeterminados, opacos, a sujetos despersonalizados, porque la circulación de estos objetos y sujetos tiene el poder de impulsionar la transformación estructural de nuestra forma de pensar y de actuar. Porque hacen circular lo que no tiene cabida en nuestras estructuras. En otras palabras, hablar de negatividad es aceptar cambios que no solo se producen como variaciones graduales, sino sobre todo como rupturas y saltos cualitativos. Porque admitir que algo debe aparecer inicialmente de forma negativa significa que no hay determinación positiva disponible para ello. No hay fundamento que asegure su sentido, que permita reconocerlo. Y de este modo, el campo estructurado de la experiencia aparece marcado por la falta. Por lo tanto, esa negatividad implica lo que está en un lugar que podríamos llamar latencia de la existencia, o una inexistencia que no es simplemente el no ser, sino la imposibilidad activa del ser. Una imposibilidad que no se queda quieta como un límite impuesto a nuestro pensamiento, sino que produce un colapso de nuestros modos de orientar el pensamiento y por tanto trae el germen de nuevas formas. En otras palabras, la negatividad se ha asociado a menudo a la noción de falta un poco como Platón, que definía el deseo por la experiencia de la falta en nosotros de algo que anhelamos. Pero se trataría de invertir esta ecuación y recordar cómo la negatividad expresa en verdad que la falta se encuentra del otro lado. Encuentra del lado de las estructuras que determinan socialmente el campo de nuestra experiencia. En el otro que nos impone su lenguaje. Hay una falta en las estructuras y por eso pueden derrumbarse en determinadas circunstancias. Esta es yo diría que es una lección muy importante que el psicoanálisis nos recuerda cuando él es fiel a su contenido de verdad. Teniendo esto en cuenta, me gustaría argumentar que es a través de la negatividad que surge para nosotros la diferencia. Es a través de la negatividad
que surge para nosotros la producción de lo que no sabemos sentir, no sabemos percibir, no sabemos ver. Ante problemas similares, Hegel había acuñado el término negación determinada. Negación determinada indicaba una negación que no terminaba en la nada o en el vacío, sino que tenía una propiedad específica muy singular que podemos llamar resonancia. La negación determinada hace resonar lo que niega, de modo que da cierta continuidad a lo que niega. Como una resonancia da continuidad al sonido emitido. Y si se quiere, es como si estuviéramos dentro de una forma sonata, ¿no?, en música, donde la reexposición de una frase melódica hace resonar todo el recorrido musical realizado desde que esta misma frase fue expuesta por la primera vez. Esta repetición a su manera niega el sentido de la primera exposición porque integra las resonancias, en el sentido de integrar la memoria de los desarrollos pasados. Y esta resonancia es una propiedad dialéctica de la negación, mismo que el término no es exactamente un término hegeliano, pero yo creo que la imagen es interesante. Lo digo dialéctica porque hace que algo continúe a través de lo que niega, decomponiendo nuestras representaciones naturales de identidad y diferencia, de distinción y síntesis, nos trayendo una forma que se desarrolla a través de su negación. Algunos vieron en este resultado una especie de falso movimiento, ¿no?, ya que lo que debería haber sido negado se conserva bajo otra forma. Yo había insistido, por el contrario, en que se trata de una forma de transformar los límites de la estructura de nuestro pensamiento. Obligar a la diferencia a pasar por la negación es una forma de decir, solo retorciendo el lenguaje, solo llevándolo a su punto de contradicción, solo llevándolo al punto de descomposición de sus supuestas formas e identidades, es posible realizar el lenguaje mismo, el sentido. Y me gustaría acá darles una imagen de lo que imagino que es la negatividad, y para ello me gustaría recurrir a un poeta, como seguro se podría hacer. Así que permítame recitar este poema de Paul Celan, que se llama Habla también tú. Este poema está acá. Perfecto. Ajá. Habla también tú, habla como el último, di tu decir. Habla, pero no separes el no del sí. Y da a tu decir sentido. Dale sombra. Dale sombra bastante. Dale tanta cuanto en torno de ti tú sabes extendida entre medianoche y mediodía y medianoche. Mira en torno, ve cómo alrededor todo se hace viviente, en la muerte viviente. Dice la verdad quien dice sombra. Pero se estrecha ahora
el lugar donde estás. ¿A dónde ahora, despojado de sombras? ¿A dónde? Asciende, tateante, asciende. Te haces más sutil, más irreconocible, más fino, un hilo por el que quiere descender la estrella para abajo nadar al fondo, donde se ve brillar sobre móviles dunas de palabras errantes. Bien, ese poema dice algo fundamental sobre cierta fuerza negativa del lenguaje. Al mismo tiempo, y por eso mismo, es un poema sobre lo que debe ser la palabra del poema en un tiempo como el nuestro. Porque el nuestro tiempo sigue siendo el tiempo de Celan, marcado por los peligros del fascismo que él conoció, por la experiencia de la violencia social de las sociedades autoritarias que vacían el lenguaje, que los someten a la desensibilización, lenguaje cuyo afecto central es la indiferencia. Frente a este peligro, ¿qué nos dice Celan? Dice que la palabra del poema es una palabra que se pronuncia como quien busca el último lugar, donde el no y el sí son inseparables, porque el último lugar es un umbral, donde el sonido brota del silencio y aún conserva sus marcas. El poema se afirma en el límite de sí mismo, dirá un día Celan. Por eso el no es un elemento tan importante dentro del poema. Cuando se integra en el lenguaje, se convierte en una fuerza de transformación porque aporta algo que el lenguaje siempre intenta excluir. Es lo que hace que la propia experiencia del sentido está ahora vinculada no a la claridad de la geometría euclidiana, no a la claridad y distinción cartesianas, sino a la sombra. A lo que nos se ofrece, como decía Pascal, como el sol del mediodía, sino que confunde el mediodía y la medianoche. En otras palabras, desde todos los ángulos, inmovilizando imágenes de contrarios que se derrumban, sí y no, luz y sombra, mediodía y medianoche, vida y muerte. El poema trata de poner de manifiesto lo que desorienta nuestras oposiciones, lo que confunde la orientación ordinaria de nuestro pensamiento. Busca una verdad que solo se da a quien es capaz de decir la sombra, de hacer depender el sentido de los halos de significados opacos que rodean las palabras, que no borran sus sombras. Porque hay un sentido que es la sombra que lleva hasta el agotamiento las divisiones que nos guían en la organización del tiempo, entre el día y la noche, entre la vida y la muerte. En otras palabras, lejos de aparecer como un fundamento que nos permitiría operar compartiendo, el sentido es más bien un abismo del que a menudo sacamos poemas sin verso, palabras sin conectivos, palabras aún en estado bruto de condensación. Esta sombra es la forma de la enunciación de la verdad, lo que implica una aceptación de la relación entre poesía y verdad, una enunciación de la que el poema no desespera, sino que camina hasta el umbral para enunciarla. Y entonces, cuando el poema nos dice cómo enunciar la verdad,
se revela la geografía del lugar de donde procede la palabra llena. Un lugar estrecho, a tientas, irreconocible, más sutil, más delgado. Un lugar tan delgado que solo lo atraviesan las estrellas que se confunden con el fondo del océano, que brillan en el fondo del océano, haciendo colapsar la división topográfica entre mar y cielo, entre el firmamento y el océano. Es a partir de este colapso que se escuchan palabras errantes, es decir, palabras que revuelven lugares, que hacen cometer errores. Y se trata de explorar las sombras de la sintaxis hasta el momento que nuestra lengua se torna otra lengua. Pero si nos preguntamos por el horizonte histórico de esta experiencia literaria, recordaremos lo que vincula el poema de Celan a la catástrofe del Holocausto. Esto es un tema clásico, ¿no? Una catástrofe que marcó su vida cuando sus padres fueron asesinados en campos de exterminio y él fue enviado a un campo de trabajo forzado. Y no se puede alegar la conciencia en sus poemas de la violencia de la destrucción que impregna cada segundo de su vida. No podría ser de otro modo para alguien que entra en el mundo de la poesía diciendo la muerte es la maestra de la Alemania, todo es fuga. Pero este punto que yo gustaría de subrayar, pero la catástrofe no sería completa sin el sistemático esfuerzo social por olvidarla. Y teniendo esto en cuenta, es más exacto decir que la poesía de Celan lleva las marcas no solo del Holocausto, sino también del vigoroso rechazo de las promesas de integración, de asociación, de comunicación, de cooperación, que envolvieron la reconstrucción de Alemania y su milagro de posguerra, producido por la llamada economía social de mercado. Una economía que llevaba las marcas de la continuidad entre el asesinato, el borrado y la integración. Una economía que era ya continuación del olvido por otros medios. La mayoría de sus poemas fueron escritos entre los años 50 y 60 del siglo pasado. El milagro alemán, con sus cantos de crecimiento y reconciliación, es su telón de fondo. Las fuerzas que se habían movilizado plenamente en la guerra son llamadas de nuevo las mismas empresas, pero ahora para reconstruir el país, para borrar las ruinas. El horizonte social de estos poemas es la movilización total, la guerra total, la reconstrucción total. En todos los casos, la misma totalidad, sin reposo ni desperdicio, sin sombra ni sentido. Pues esta totalidad no es solo el horizonte del fascismo, es el nombre de nuestro desarrollo capitalista normal. Es la creencia de que es posible continuar el mismo ritmo de desarrollo sin preguntarnos hasta qué punto nuestro orden económico es inseparable de tales catástrofes. Hasta qué punto no las repite en sus genocidios coloniales, en sus masacres administrativos. Hasta qué punto no nos obliga a insensibilizarnos, que es el principio de toda catástrofe espectacular. Esta podría ser una forma de introducir
la reflexión que me gustaría presentar sobre la negatividad como operador crítico. Porque el uso de la negatividad responde a un contexto histórico muy preciso. Estoy seguro de que todos ustedes son conscientes de que vivimos en una época marcada sobre todo por sus crisis. Nos enfrentamos a un sistema de crisis relacionadas entre sí, crisis económicas, políticas, sociales, demográficas, ecológicas y psicológicas. A diferencia de otras crisis que ha conocido la historia reciente, estas se han estabilizado como crisis, convirtiéndose en una forma de gobierno, en una normalización de situaciones excepcionales. Por ejemplo, la crisis económica que conocemos desde 2008 no ha pasado. No ha pasado después de más de 15 años y tampoco pasará. Seguirá orientando indefinidamente las políticas económicas de nuestros estados para justificar la profundización de los procesos de acumulación primitiva. Y del mismo modo, la crisis ecológica no pasará. Por muchas catástrofes climáticas que veamos, desde casas incendiándose en los barrios ricos de Los Ángeles hasta inundaciones en el sur de Brasil. Esta figura de un sistema de crisis que se ha estabilizado como crisis es un elemento nuevo. Un elemento nuevo en nuestra historia reciente. Él apunta a un agotamiento de nuestro horizonte de acciones y luchas y a un aumento exponencial de la necesidad de violencia para sostener nuestros modos de reproducción material. Bien, analicemos primero el primer punto, ¿no? Agotamiento de nuestros horizontes de acciones y luchas. La figura de un sistema de crisis que se ha convertido en algo normal apunta a un problema más estructural. Es imposible que salgamos de este sistema de crisis, no porque nos falte fuerza o nos falte rebeldía, no porque nos vimos fuerza y rebeldía en esos 10 años de muchas luchas, pero no podemos salir de él porque nos falta lenguaje. Todo está sucediendo como si el propio lenguaje de nuestra rebelión y emancipación fuera ahora una rama del lenguaje que nos oprime. Afirmaciones como esta apuntan a una hipótesis, a mi ver, cada vez más difícil de descartar, a saber, que nuestro presente está en crisis no porque nuestro proceso de racionalización social, de modernización, de ilustración, está siendo momentáneamente derrotado por fuerzas regresivas y reactivas, sino porque él mismo es su propia fuerza regresiva. Como ya dijéramos que las crisis cada vez más profundas, como si dijéramos que las crisis cada vez más profundas que marcan nuestro tiempo son una realización necesaria, paradoxalmente necesaria, de los valores de modernización y racionalización que parecían guiar nuestros deseos de emancipación y libertad. Es una tesis que se puede encontrar, por ejemplo, en el clásico de Adorno y Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, y recuerdo este libro porque creo que nuestro tiempo exige su recuperación. Su tesis básica nos recuerda cómo nuestras expectativas de autonomía, de libertad, de emancipación,
requieren condiciones materiales para su realización. Estas condiciones han estado históricamente ligadas, al menos hasta ahora, a nuestros ideales de progreso, de crecimiento, de desarrollo, de dominio técnico y de abundancia. Sin embargo, una sociedad de capitalismo ascendente someterá estos ideales a principios de valoración económica, de abstracción y de organización administrativa que definirán de forma general en que nos relacionamos con nosotros mismos, con la naturaleza y con el mundo local. La forma de relacionarnos con nosotros mismos, con la naturaleza y con el mundo social. Porque el capitalismo no es solo un sistema de intercambio económico. Él es una forma de vida que moldea nuestras formas de desear, nuestros usos del lenguaje, nuestra forma de trabajar. Es una metafísica en acto, que eleva nociones como propiedad y como posesión a modos generales de existencia. Solo lo que se somete a la noción de propiedad existe, solo lo que le puede ser poseer existe. Bajo su imperio, incluso la noción de libertad, por ejemplo, estará sujeta a la propiedad. Ella será la propiedad que tenemos de nosotros mismos, la libertad como autopropiedad, self-ownership, como dirá John Locke en el comienzo del liberalismo. De este modo, significará que incluso el intento de realización social de nuestra libertad acabará afirmando una totalidad económica y contable que coloniza nuestro lenguaje y la estructura de nuestro pensamiento y acción. En este sentido, sería correcto añadir otra crisis al sistema de crisis que marca nuestra época. Esta es quizás la más estructural de las crisis, a saber, una crisis epistémica que afecta a la gramática social que guía nuestra capacidad de acción y pensamiento. Este verdadero colapso gramatical, como me gustaría argumentar, es un fenómeno más profundo, porque es una implosión del fundamento de nuestras formas de vida, una implosión del lenguaje que organiza nuestra revuelta y que sustenta nuestra orientación en el pensamiento. Porque nuestra experiencia social, con sus formas de categorización, de distinción, de relación, de afiliación, de ejercicio de valores, de organización del espacio y del tiempo, no es una condición trascendental, sino el resultado de instituciones sociales que definen las condiciones materiales de la reproducción social, encarnadas en repetidos procesos económicos y políticos. Estas formas, a su vez, ofrecen una gramática social que define nuestra manera de determinar no solo el significado de los valores con un fuerte potencial normativo, sino también la manera de aplicarlos, la claridad de su semántica y sobre todo la forma de los sujetos que pueden enunciarlos. Esta gramática es lo que define los límites de lo que es posible imaginar y de lo que no es posible imaginar. En situaciones históricas en las que la gramática social está en crisis, se convierte en una arma política decir, como dijo una vez Theodor Adorno, lo que podría ser diferente no ha comenzado. O incluso, una otra cita, la anticipación de una sociedad reconciliada es un ataque, es un atentado a la reconciliación real. Porque tal anticipación significaría aceptar que las formas de la reconciliación ya no son dadas,
ya circulan entre nosotros, la experiencia de la diferencia ya no sería accesible. Y si así fuera, nuestra situación histórica ya permitiría la circulación de lo que buscamos. No sería necesario criticarla de forma sistemática y estructural, sino que bastaría con saber crear hegemonía a partir de tendencias ya existentes. Esto es una forma de decir que nuestro futuro no sería muy diferente de nuestro presente. De hecho, nuestro futuro ya estaría inscrito como una potencialidad determinada del presente. Sería ya una figura determinada del presente. Pero en un primer momento puede parecer que mi argumentación tiene problemas evidentes. Porque ¿por qué recurrir a la negatividad si podríamos apelar a modernidades alternativas a la que se ha consolidado hegemónicamente entre nosotros, así como, y más importante, como a otras matrices epistémicas procedentes de pueblos que no están sometidos al proceso de racionalización capitalista? Pueblos que, por el contrario, llevan aún siglos luchando contra él. Después de todo, alguien podría criticar mi argumento diciendo que es demasiado eurocéntrico, mesmo si yo soy brasileño, ¿no? Pero, por mucho que reflexionar sobre estas formas de vida sean recursos fundamentales para cualquier pensamiento crítico en el presente, me gustaría recordar que estas formas de vida han sido radicalmente transformadas por el capitalismo global. Están descentradas de sus matrices originales, conectadas a otras realidades, y por esta razón no pueden volver a actualizar lo que una vez consiguieron hacer. Lo que quiero argumentar es que de alguna manera el colapso gramatical que conocemos interfiere con toda matriz epistémica alternativa, ya que concierne a la totalidad social organizada bajo la lógica del capital. Una totalidad que implica todas las formas actuales de existencia, que las desconstituye, que las mezcla con otras formas, componiendo un horizonte general de disposición. Y por eso insisto en que es imposible imaginar que cualquier tipo de desvinculación del territorio, de autonomía de espacios restringidos, pueda durar y permanecer. Nada local puede sostenerse por sí mismo. Porque contra una fuerza global como la que organiza nuestro modo de producción social, solo es posible una alianza global. Estamos conectados globalmente. El capitalismo nos conectó de una vez por todas, porque nos explotó y nos arrolló a todos a un horizonte de sufrimiento social continuo. A través de la experiencia del sufrimiento, nuestros destinos están irreductiblemente ligados. Los 18 árboles por segundo talados durante 2021 en la floresta amazónica aceleraron aún más la crisis climática. Se dejaron sentir cuando las casas de Los Ángeles se incendiaron en 2025. El árbol quemado en el Amazonas ardió por una segunda vez en California. La primera vez como tragedia, la segunda también como tragedia. Si se inventa una máquina en Stanford, los trabajadores de Bangladesh y los Yanomamis sentirán sus consecuencias inmediatamente. Nos estamos unidos por una conexión global de catástrofes.
tal conexión tiende a acelerarse porque, como he dicho antes, ante las crisis estructurales el capitalismo moviliza niveles de violencia aún más brutales. Por eso vemos una generalización del paradigma de la guerra infinita como forma de estabilizar la crisis. La función contemporánea de este paradigma de guerra es clara. Todo sucede como si tuviéramos que asumir que es imposible cambiar las bases de la reproducción material de la sociedad. Como si se tratara de asumir que las crisis conectadas, esas crisis conectadas, no conducirán a una superación o incluso a una transformación estructural del capitalismo y de su gramática. Si no hay posibilidad de gestionar las crisis dentro del sistema que la generó, lo único que queda o que quedaría es salvar a una parte de la sociedad y dejar que el resto perezca. Expulsar al resto de nuestras fronteras, gestionar deportaciones masivas, dejarlos en la miseria absoluta, someterlos al máximo expolio mediante un aumento exponencial de la violencia policial y de la precariedad de sus vidas. En otras palabras, la lógica es la de la guerra civil. La idea de Marx de que la guerra civil es el paradigma de nuestra organización social nunca ha sido más pertinente. Pero si la respuesta a las crisis del capitalismo requiere la generalización de la lógica de la guerra infinita como paradigma de gobierno, este paradigma requiere a su vez una reorganización de lo que hay de más estructurante en nosotros, a saber, nuestros regímenes de sensibilidad, nuestros circuitos de afectos. Pues este paradigma se basa en lo que podríamos llamar la militarización de las subjetividades, que pensarán a naturalizar la ejecución del exterminio, que se organizarán como milicias, que confundirán la libertad con el alto arme, que se identificarán con la virilidad vacía del débil armado, que convertirán la indiferencia y la desensibilización en afectos sociales centrales. La desensibilización se convierte en el fundamento de la gestión social. Y esto requiere incluso la construcción de laboratorios globales de desensibilización, como el que vimos en Gaza, donde el exterminio y la masacre se han convertido en acontecimientos naturales. En mi opinión, este es el contexto histórico que justifica que hoy hablemos aquí de negatividad y de dialéctica. Corresponde al pensamiento crítico profundizar nuestra comprensión de la inevitabilidad de que nuestros procesos de racionalización social se llevan a cabo en una guerra infinita. Comprender que, dado la realidad material que el capitalismo impuso, los valores que nuestros procesos de modernización movilizaron y la forma en que se movilizaron, no había otra manera de realizar nuestras expectativas de racionalización social que de esta manera que vemos hoy. Comprenderlo exige que la crítica se detenga ante las contradicciones reales de la sociedad, que explique sin piedad las antinomías para forzar la decomposición de nuestra gramática social. Hay una lógica de desintegración que la crítica moviliza, porque está dispuesta a mostrar cómo el sufrimiento social que sentimos está ligado a la conciencia de la naturaleza ruinosa de la gramática que se nos ha impuesto.
la misma gramática que naturaliza la metafísica de la propiedad, de la identidad, que hace natural la distinción entre personas y cosas, entre humanos y no humanos, para explotar en un grado aún más grande las cosas y los no humanos, entre otras muchas dicotomías. Y por eso debemos recordar que cualquier transformación efectiva requerirá inicialmente la capacidad de movilizar procesos de desidentificación. Desidentificación generalizada y de destitución subjetiva. Mi pregunta aquí es cómo será posible que emerjan sujetos políticos con capacidad de transformación de estructura. Para ello, la desidentificación de las formas institucionales del Estado, de la familia, la nación, las asociaciones y las organizaciones políticas, la capacidad de operar una negación activa de la gramática social que determina nuestra época, es la condición necesaria para la emancipación social, la desidentificación como fuerza destituyente. Gran parte, y me gustaría terminar un poco en este punto, gran parte de la fuerza crítica del pensamiento está ligada a la cuestión de hasta dónde queremos llevar la energía negativa de las clases sin voz y de las subjetividades que rechazan su lugar porque comprenden el tipo de desafío al que nos enfrentamos hoy. Como ha dicho antes, nuestro tiempo se caracteriza no solo por la conjunción de varias crisis simultáneas, sino sobre todo por el hecho de que estas crisis no pasan. No pueden resolverse en el marco de la acumulación y de la valorización de la sociedad capitalista, de su racionalidad económica, de sus construcciones institucionales, características de la democracia liberal. Como señaló el sociólogo alemán Wolfgang Streeck, el capitalismo contemporáneo, con su combinación de bajo crecimiento continuo, endeudamiento crónico y explosivo y explosión de las desigualdades, ha entrado en un proceso irreversible de decomposición, ya que es incapaz de garantizar cualquier forma de estabilidad sistémica, pero sin que no exista ninguna otra alternativa consolidada que lo sustituya. Esta alternativa no puede crearse solo puede crearse movilizando el deseo de destitución. Y debemos ser conscientes de la fuerza destituyente de los procesos insurreccionales que se vienen sucediendo ininterruptamente a lo largo de nuestro siglo, desde hace más de 10 años. Y la fuerza destituyente debe ser mencionada aquí, porque ha estado presente entre nosotros en cada momento en que se ha hecho evidente que todo proceso de sujeción social requiere la naturalización de nombres que circulan definiendo los límites de las relaciones y de las identidades. Estos nombres son movilizados por las instancias hegemónicas del poder. Gobernar es nombrar. Y quien controla los nombres controla los límites posibles, las configuraciones de la experiencia. En ese sentido, la verdadera acción política pretende, entre otras cosas, expulsar a esta instancia legisladora, barajar nombres, modificar referencias, borrar identidades. Y no deben escapar a la crítica las alianzas que se tejen entre las luchas seculares contra los procesos coloniales, la creación institucional y el rechazo bruto del horizonte social capitalista y de la metafísica en que se basa. Porque en diversas situaciones estratégicas,
la destitución puede recurrir a las fuerzas suspendidas de la creación de futuro que han sido silenciadas en el pasado. Cuando estas fuerzas regresan, nunca es como restauración, sino como destitución que produce la emergencia de nuevas relaciones posibles. Y yo insisto en este punto porque entiendo que la negatividad de esta desidentificación no es solo una forma de angustia social, sino una apertura a un horizonte teológico-político del que carecemos. Nadie capaz de sostener un proceso de transformación en ninguna situación no ha partido de una desidentificación que le permitiera decir, no somos de este tiempo, no hay lugar para nosotros en este mundo, estamos fuera de este mundo. La política emancipadora necesita de este deseo de rechazar el mundo, no como una especie de ascetismo. La política roba este deseo a la teología para convertirlo en algo que solo ella puede producir, a saber, una fuerza para la realización inmediata de otro mundo, caracterizado por la igualdad radical, la libre circulación y la soberanía popular. Ella desampara a los sujetos de las instituciones y modos de vida hegemónicos para darles la fuerza de afirmar la posibilidad de lo que aún no tenemos imagen ni figura. Fue apoyándose en esto que la dialéctica se convirtió en una fuerza revolucionaria. Este será el caso una vez más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vladimir, por esta maravillosa conferencia cargada de intensidad y muy orientada a lo negativo, muy consecuente con tus planteamientos. Si les parece, abrimos como siempre un turno de palabra en el que les voy a pedir, por favor, que sean breves para que pueda intervenir el mayor número de personas posible. Muchas gracias. Antes que nada, felicitarle por la conferencia. Soy José Carlos Hacha, el consejero insular de Cultura. Soy presidente del TEA y responsable de No a Todo, al final, porque es un programa que abre las mentes, permite que en esta época de intentos permanentes de guerra civil, de pensamientos únicos, tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda, tengamos un espacio en el que se puede hablar, se puede oír y se puede debatir y escuchar cuestiones que de otra forma serían imposibles de acceder. Así que felicito a toda la organización de la que formo parte en este sentido. La dialéctica, la negatividad, ha estado siempre presente en el ser humano, ha sido motor permanente de la evolución de la sociedad, desde los primeros estados, a la desaparición de las monarquías absolutistas, a la llegada del capitalismo, las democracias liberales, hasta la actualidad. Esto nos hace pensar en que esa negatividad, esa dialéctica, es consustancial al ser humano y que es motor de los avances científicos, los avances sociales y de la innovación. ¿Qué cree usted al respecto? Sí, tienes una ahí. Perfecto. Como tú prefieras, Vladimir, si no doy más palabras. Dale al botón cuando se encienda la luz. Perfecto. Sí, bien, muchas gracias por la cuestión. Yo creo que es una cuestión muy, muy importante. Bien, mi respuesta sería que hay una cosa que yo llamaría de ontología en situación. Lo que significa ontología en situación, o mismo ontología para nosotros. Significa que para nosotros hay cuestiones o ideas que aparecen de forma ontológica, invariable, no se puede ser de otra manera.
pero esta relativización para nosotros dice mucha cosa. Porque, por ejemplo, si nos preguntamos si la dialéctica es un elemento interno al humano en todas las situaciones históricas posibles, o si la negatividad, si esta vinculación entre negatividad y diferencia es un elemento vinculante en todas las situaciones y modos históricos posibles. La única respuesta que podremos decir es que para nosotros es imposible imaginar de otra forma. Eso significa que el término de un proceso histórico que nos es propio abre posibilidades que nuestra imaginación no determina, ¿no? Pero eso significa que, de una manera, esta configuración es históricamente definida, pero exactamente por ser históricamente definida, para nós não é possível de pensar de outra forma. É por isso que eu havia insistido, pero se pensarmos em matrizes epistêmicas diferentes que existem entre nós outros, sim, essas matrizes podem produzir formas de organização da diferença totalmente distintas de las que são necessárias para nós outros. Pero todas essas matrizes, elas estão vinculadas a um destino comum, a uma intervenção comum. Não há nenhuma possibilidade mais de uma autonomia em respeito à lógica, digamos, general, que não é somente uma lógica general de produção, global de produção, mas também é uma lógica global de pensamento, né? Então, é por isso que, de uma certa maneira, eu insistiria, a dialética ela nasce em um momento histórico muito específico. Em verdade, seria um pouco distinto. Ela está presente desde os gregos, mas enquanto forma crítica, enquanto esta forma que não é solamente um uso da retórica, não é solamente uma questão de, digamos, de organização do pensamento, mas como disposição crítica, ela tem um momento muito específico de emergência, né? Que é o século XIX, né? E, claro, ela responde a questões muito concretas, né? Ela responde a questões sobre como nossas ideias e nossos valores que nós criamos, acreditávamos que poderiam, digamos, estabilizar processos sociais de liberdade, de justiça, estavam se invertindo isso no contrário. Então, este processo dá a base material da emergência da dialética de uma outra maneira, né? Então, eu diria, isto nos marca de uma vez por todas, né? Então, quizás o interessante seria de insistir nessa ideia, há uma disposição ontológica do pensamento, pero para nós outros, né? ¿Más preguntas? Sí. Hola, pues nada, agradezco la verdad que el diagnóstico profundo y complejo que hemos oído esta mañana. A mí el problema que me plantea es en un contexto como el que tenemos ahora, que el sentido común es cada vez más de ultraderecha, cómo el pensamiento crítico puede salir del espacio más académico o más de debate cultural e impregnar más espacios sociales, ¿no? Lo que normalmente se llama ser hegemonía. O sea, hace a lo mejor casi un siglo, pues todo esto se podía vehicular a través del Partido Comunista, que conseguía en un mismo espacio juntar intelectuales, estudiantes, trabajadores, masas populares, y de esa manera había un espacio alternativo a las redes del capital para generar un sentido común diferente. Esa pelea ya se perdió. Todo ese aparato de construcción de pensamiento crítico y acción política está desolado, y entonces podemos construir este pensamiento crítico, pero luego no tenemos, en España lo estamos viendo, está en retirada el pensamiento de izquierda frente a la gente joven, que lo primero que va a votar es Vox, es el grupo mayoritario entre los menores de 25. No, una cuestión muy interesante. Yo creo que yo tendría dos puntos sobre. Lo primero es que no me parece que la universidad hoy sea un espacio, y la academia sea un espacio aislado. Yo diría casi al contrario, que es para mí absolutamente impresionante la cantidad de temas universitarios que se transformaron en cuestiones políticas centrales.
Lo que muestra una cosa, digamos, importante, que es esta figura de que los intelectuales, los académicos están totalmente aislados de la sociedad, es históricamente falsa. Por ejemplo, es imposible hoy comprender los debates políticos, las cuestiones políticas centrales, sin pasar, por ejemplo, por discusiones sobre género, discusiones sobre sexualidad, sobre reconocimiento. ¿Dónde vieron esas discusiones? No solamente dónde vieron todo el vocabulario de estas discusiones, sino de la universidad. Es lo que demuestra una cosa muy, muy clara. La extrema derecha no tiene ninguna duda a propósito de la fuerza de la universidad. Es la prueba mayor es cuando la extrema derecha gana la elección, la primera cosa que lo hacen es de cortar el fondos de universidades, de institutos de investigación. ¿No? ¿Por qué? Porque se trata de comprender que hay puntos sencillos de la sociedad, las instituciones, donde se puede producir cambios que son cambios que implican a la gente de una manera fuerte. Entonces yo creo que la primera cosa es de tener conciencia que el discurso, digamos, de la obsolescencia de los intelectuales es un buen discurso para los intelectuales mismos. Porque es una manera de decir, sí, no tenemos ninguna responsabilidad en esto, no podemos hacer nada, solo hacer ponencias en museos y cosas parejas, entonces no nos piden nada, ¿no? Y yo creo que eso no es verdad. Yo creo que no estamos en una situación donde, digamos, las posibilidades de cambio pueden aparecer en todos los lados. Mismo en las situaciones que son normalmente más inesperadas. Esto es un punto. En otra cosa es, si esto es verdaderamente el caso, ¿no? Entonces significa que hay una alianza a ser creada. Y esto es quizás la cosa más complicada, de crear estructuras de alianzas. Por ejemplo, yo no creo que hay ningún problema. Yo tengo amigos que van a decir el contrario, pero no creo que hay ningún problema de asumir de una manera clara que hay una cosa que se llama la clase intelectual y la artística. De fato, una clase que es capaz de movilizar símbolos, de movilizar signos y de influenciar procesos. Claro, esta clase precisa se conectar a otras clases, precisa se conectar a otras dimensiones de sufrimiento social, no para ser, digamos, la vanguardia de la enunciación, pero para contribuir de una manera concreta a un proceso de ampliación del debate, ampliación de la escucha de los sufrimientos. Yo diría que la teoría crítica nos ha mostrado una cosa importante. No hay crítica sin sufrimiento. No que la crítica no hace sufrir, no. Pero no hay crítica sin la escucha del sufrimiento social. Ella se basa en la escucha del sufrimiento social. Ella interpretar y comprender lo que exactamente el sufrimiento social muestra a propósito de las contradicciones de nuestra sociedad, de los antagonismos de nuestra sociedad. En este sentido, yo diría, ella va a tener siempre una función importante. Pero yo diría que la manera con que nos constituyemos nuestras universidades hoy no nos permite comprender esta función. Yo creo que este es un problema, porque hay una profesionalización de la clase de investigación que se basa sobre una ruptura entre universidad y sociedad. Y esta ruptura ela se da exactamente en el momento en que la idea del intelectual se transforma en una idea de una persona que no tiene obligaciones sociales claras. Por ejemplo, una cosa, y esto se pasa, por ejemplo, con el fato de que son intelectuales que dicen, no, yo no puedo ni mismo tener obligaciones, porque eso sería robar el protagonismo del otro. Pero hay un lado de este discurso que significa decir, si yo no puedo robarle protagonismo, entonces lo mejor es que yo quede acá.
en mi oficina, ¿no? En mi trabajo aislado, ¿no? Entonces, hasta mismo porque los universitarios se beneficiaron del proceso de globalización de esos últimos 20 años, ¿no? Entonces, hay una cuestión importante de la domesticación de toda una clase, ¿no? Y es una domesticación porque se trata de decir sí, porque si tú te profesionalizas, bien, tú vas a poder viajar para todos los lados, hacer ponencias en todos los lados, ¿cierto? Tener una vida muy interesante, pero se profesionaliza, en el sentido de que empiece a trabajar solamente en este campo autorreferencial. Entonces yo insisto en eso para decir, este proceso que existe, que está bien subrayado, no es un proceso intrínseco a la actividad intelectual, es una forma de inscripción social de una clase profesional, ¿no? Y nos estamos a ver las consecuencias de eso hoy. Has dicho que para haberse comprendido bien, que para combater la negatividad sería necesario un proceso de desidentificación, ¿sería eso? No, yo diría que la negatividad es una arma que nosotros utilizamos para combater el agotamiento de la gramática social que nos es propia. Entonces, este agotamiento nos obliga a trabajar la crítica a partir de la negatividad. Y una de las figuras de una negatividad en acto, en acción, es el proceso de desidentificación. Y yo insistiría en este punto porque nosotros, por ejemplo, conocemos esta idea que es muy importante de una cierta teoría social que tiene en la psicoanálisis un diálogo importante, que bien, si queremos comprender cómo el lazo social se constituye, es necesario de comprender los procesos de identificación, ¿no? Porque los lazos sociales en la familia, en el Estado, en la empresa, son lazos que movilizan estructuras de identificación. Lo que es verdad. Entonces, quizás una cuestión política importante es cómo movilizar la desidentificación social. El facto que la gente no se encuentra completamente en las figuras sociales de identificación, en las instituciones sociales, porque eso ha dado, quizás la cosa más interesante de la psicoanálisis articulada con la teoría social es este punto. No hay simplemente un vínculo al Estado, eso no existe. Hay un vínculo a una representación imaginaria y fantasmática del Estado, que tiene fuerza importante, porque hay un vínculo que personaliza las relaciones. No hay vínculo a estructuras pura y simplesmente, ¿no? Hay vínculo a encarnaciones personales de estructuras, ¿no? Y si este punto es verdad, entonces una cuestión política importante es cómo desactivar estos vínculos para que algo que no pasa, para que algo que no se presenta hoy como una potencialidad de creación, pueda entonces empezar a funcionar. Por eso yo insistiría, no hay ningún proceso político de cambio sin un proceso de desidentificación. Yo puedo mesmo dar un ejemplo que para mí es muy interesante, que viene de mi continente, de América Latina, ¿no? Que para un elemento fundamental de nuestra gramática es la distinción entre personas y cosas. Nuestra metafísica está basada, entre otras cosas, en la idea que las personas son agentes, las cosas no son agentes. Las personas tienen voluntad, las cosas no tienen voluntad. Las personas tienen deseo, las cosas son deseadas al máximo, ¿no? Entonces hay una distinción moral entre personas y cosas, por ejemplo, ¿no? No se puede tratar a una persona como una cosa. Para nosotros es lo máximo
lo más inaceptable moralmente, ¿no? Entonces, bien, nosotros conocíamos situaciones donde las personas se degradan en cosas, no solamente en lo campo afectivo, pero en el campo social, la esclavitud es un caso clásico. Entonces, bien, para nosotros es una distinción fundamental, pero no sabemos que para otros pueblos esa distinción no se da de esta manera. No se da de esta manera. Y esta no distinción tiene una importancia muy grande, porque se trata de dar dignidad a aquilo que nosotros comprendemos como cosas, ¿no? A comprender que estamos en un sistema de relación común. Y esto es importante porque si nosotros estamos intentando cambiar nuestra sociedad, la primera cuestión es, sí, pero la sociedad va hasta dónde? ¿Hasta dónde es una sociedad? ¿Hasta el límite de la frontera urbana? Bien, el sistema de cosas que nosotros llamamos normalmente naturaleza, ¿no hace parte también de nuestra idea de sociedad? ¿La idea de sociedad y naturaleza es verdaderamente una dicotomía o hay una relación muy profunda, absolutamente profunda? Porque si algo se pasa en ese sistema de cosas, no es posible más tener una sociedad. La sociedad ela se torna completamente inviable. Si esta es verdad, mira un ejemplo político muy interesante. En Ecuador, por la primera vez en el mundo, fue inscrito en la Constitución, si yo no me engano, artículo 41, que la naturaleza no es un sistema de cosas, pero es un sujeto de derecho. ¿No? Ela es un sujeto, no un objeto. Mira una cosa interesante, nunca algo así fue propuesto. Y esto fue el resultado de un sistema de luchas indígenas que no tentó restaurar una situación anterior, pero crear algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, para esto fue necesario se desidentificar de una distinción que para nosotros es totalmente normal, es algo que es propio de nuestro senso común, ¿no? Y a partir del momento en que esa desidentificación operó, lo que se creó fue algo inesperado. Utilizar el sistema del ordenamiento jurídico moderno y las definiciones de nuestro sistema jurídico para decir sí, pero es posible aplicar este sistema a cosas que normalmente estaban fuera de nuestro horizonte, ¿no? Entonces, que se crea esta figura de una naturaleza como sujeto jurídico, un sujeto de derecho, un sujeto que tiene derechos y que se puede utilizar estos derechos para parar procesos. Por ejemplo, se fue obligado en el Ecuador de hacer un plebiscito para saber si un espacio natural sería destruido para una pesquisa, una investigación de petróleo, ¿cómo se dice eso? Una explotación petrolífera. Y el plebiscito dice que no, ha rechazado la explotación petrolífera, ¿no? Una cosa inimaginable do ponto de vista de nuestra orden económica, ¿no? Pero que muestra tensiones interesantes que pueden cambiar la experiencia social. Por aquí. Nada. Sí, yo era... Por aquí estoy. Bueno, gracias. Yo sí podía comentar algo acerca de... usted lo ha mencionado como el valor de la academia y este tipo de cosas y la dialéctica como herramienta que nos puede sacar de esto, pero me preocupa siempre que requiere como de una complejidad que en sí es un obstáculo al cambio, casi un poco como lo que cito de Adorno, como que imaginar puede ser en sí un obstáculo. Y me preocupa siempre que la complejidad de un discurso genera primero, es difícil de comprender, ¿no?
y también genera la necesidad de un programa complejo y de una aproximación flexible cuando se implementa un programa, ¿no? Porque hablabas de la velocidad en un momento dado, de que el capitalismo se nutre mucho de que no hay descanso. Y vemos, por ejemplo, ahora en Estados Unidos cómo han entrado con su programa 2025 y en 2 semanas se ha encargado el gobierno, ¿no? Porque está todo predeterminado, ha sido muy veloz. Y vemos en la derecha los discursos son fáciles de entender. Tienes un problema A, el análisis es que el problema son los inmigrantes y la solución es deshacerse de los inmigrantes, ¿no? Como que es muy sencillo de comprender, es muy directo, es rápido de implementar y luego cuando estamos dando vueltas todo el rato en torno a dialéctica, a analizar estructuras y a hacer cosas de la forma que yo creo que es más correcta, pero nos ralentiza de una forma que cuando haya oportunidades de cambio, ¿qué pasará? ¿No? Sí, yo comprendo. No, es que eso es importante. También 2 puntos. Lo primero es, quizás yo tengo una visión un poco distinta a propósito de lo que es verdaderamente la acción de la extrema derecha en el gobierno. Yo no creo que sea simplemente una acción simples en el sentido de ellos dan respuestas simples para problemas complejos, ¿no? Entonces, por esto ellos son capaces de movilizar más. Yo creo que ellos movilizan más por una otra cuestión, porque ellos no solamente prometen, pero hacen rupturas brutales, sociales, ¿no? Y yo creo que ellos no... La izquierda se transformó en un discurso de traición popular. A todo momento que estamos en el gobierno, empezamos por decir, sí, nos habíamos prometido muchas cosas, pero no es posible de hacer. La correlación de fuerzas no permite, no hay espacios para tanto, entonces debemos saber aceptar el tiempo, y el tiempo no termina nunca. En cuanto que la extrema derecha, ela hace las cosas como inmediatamente, sin se preguntar si va o no va a ser aceptada. Pero esto, do punto de vista político, es absolutamente correcto, porque es una manera de decir a tus electores, a las personas que están de tu lado, bien, vamos a caminar juntos. Yo había prometido esto, yo voy a intentar, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, Javier Milei, en su primer mes de gobierno, ha presentado 600 nuevas medidas económicas. 600. Al fin, él fue capaz de hacer aprobar 100 medidas. Pero 100 medidas económicas es una revolución enorme. Es un otro mundo. A un otro horizonte socioeconómico. Entonces, yo creo que más que la cuestión de las respuestas simples, es la cuestión de la capacidad de pasar del deseo al acto, ¿no? Esto de un lado, y yo creo que esto que fornece mucho de la fuerza. Pero y de otra parte, en otra parte de mi respuesta sería decir, pero la población comprende muy bien cuestiones complejas, estructuras complejas. No creo que es verdad que no son capaces, do ponto de vista cognitivo, de comprender la complejidad. Porque yo tengo un cierto miedo. El miedo es que nuestras explicaciones de procesos regresivos se transformaram em explicações simplesmente deficitárias. Deficitárias significam há sempre uma falta do lado do outro, ¿no? Então, por exemplo, o outro tem uma falta moral, então há um discurso de muito ódio, ¿no? O outro tem um problema cognitivo, uma falta cognitiva, então é um discurso de simplificação, de negacionismo, de obscurantismo. O outro tem uma falta psicológica, é um discurso de ressentimento, né, ou de pulsión de muerte, ou algo de coisas dessa natureza. Eu creio que essa não é uma boa maneira de entender estes problemas. Eu creio que essa é uma maneira que é muito mais, digamos, narcísica, no sentido que
é uma defesa narcísica de nós mesmos. Porque, claro, se o outro falta, então esta falta não está comigo, está com o outro. Pero, ¿por qué yo puedo decir que yo creo verdaderamente que la complejidad no es el problema para el proceso de movilización? Porque nosotros ya utilizamos este tipo de argumentación otras veces, en otros momentos históricos. Y él fue capaz de producir resultados de movilización. ¿No? La cuestión es que no era simplemente una cuestión, un problema de explicar, pero un problema de saber cómo hacer la pasaje de la explicación de la complejidad a la acción coherente con esta explicación. ¿No? Y yo insisto en este punto, el problema es que nós temos explicações muito buenas e ações muito débiles. ¿No? Então, o problema não está em la população, o problema está em nós outros. O problema é nosso. ¿No? Nós somos capazes de, em situações práticas, verdadeiramente actuar a partir das explicações que nós damos a nós mesmos. ¿No? Y este tipo de contradicción performativa entre lo que yo hablo y lo que yo hago es un problema absolutamente central en este momento, me parece. Hola. Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia, me parece muy interesante. Y mi pregunta voy a intentar ser lo más escueta posible. En el marco de ese colapso gramatical que hablabas y la desidentificación de la identidad, ¿no? De la subjetividad, que entiendo yo que va con la identificación con el síntoma también, mi pregunta es, ¿no está habiendo ya un cierto tránsito gramatical desde las estructuras neuróticas que se han identificado a la perfección con el mecanismo de la rueda de hámster del capitalismo, ¿no? Todos somos bastante neuróticos obsesivos, con la progresiva, cada vez más, abstracción e inmediatez, ¿no? Que se identifica más con la estructura psicótica, que cada vez también está siendo más... estamos viendo, digamos, más casos, ¿no? de ese tipo de estructuraciones psíquicas. Si no está habiendo ya ese tránsito, digamos, gramatical y que nosotros nos llevamos, digamos, la batuta en este proceso. Y, por otro lado, relacionado con esto, utilizando el título de Freud, a lo mejor ya no se trata tanto de que el enemigo sea la melancolía, ¿no? No es tanto duelo y melancolía, sino duelo y cinismo. No sé qué piensa de eso. Muchas gracias. Sí, gracias por la cuestión. Yo creo que sí, esta es una cuestión importante porque en este proceso, ya había dicho, nosotros estamos en un sistema de crisis y hay una crisis que se llama la crisis psíquica. ¿No? Este es un punto que me interesa mucho. ¿Por qué podemos describir nuestra época como una época de crisis psíquica? Bien, primero, nos sabemos que los números del sufrimiento psíquico hoy son absolutamente impresionantes. Por ejemplo, yo puedo traer números de mi país, Brasil, ¿no? Y estos números no son muy distintos del número medio en todos los otros países. En Brasil, 13,5% de la población brasileña fue diagnosticada con depresión. 9,7% fue diagnosticada con ansiedad. Solo en esos dos casos tenemos casi un cuarto de la población. Y mira, son números de casos diagnosticados. Esto quiere decir una persona que fue al hospital para plantear, para decir yo estoy mal, y recibió un diagnóstico. Hay todo el resto que no fue al hospital. ¿Qué muestra esto? Un grado extremadamente elevado
de sofrimento psíquico normal. Isto muestra, entre otras cosas, un tipo de, digamos, de contradicción social que hace con que la socialización, el proceso de socialización, esté completamente vinculado a una normalización del sufrimiento. Okay. Bien, claro, do punto de vista freudiano típico, esta no es una proposición diferente, ¿no? Distinta, porque Freud decía no hay proceso civilizacional sin la producción de formas de sufrimiento, como por ejemplo el sufrimiento de culpabilidad patológico. Él decía, hay una vinculación muy fuerte. Bien, pero yo insistiría, hay un cambio en nuestra forma de sufrir en estos últimos 20, 30 años. Y cambios muy sencillos, muy importantes, y que ellos muestran, entre otras cosas, el tipo de crisis donde nosotros estamos. Yo puedo insistir en algunos aspectos de estos cambios. El primero fue esto que ustedes han indicado, ¿no? Un cambio en la estructura de categorización de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la idea de neurosis no existe más, no se encuentra más, ¿no? Si por ejemplo, si yo soy un psiquiatra, si yo procuro la descripción de los sistemas de enfermedades que los saberes psiquiátricos hegemónicos trabajan, no hay neurosis. Lo que significa cuando una categoría clínica desaparece. Y mira que esta es una cosa muy, muy interesante, porque si pensamos en lo primero manual de diagnósticos psiquiátricos, que el DSM número 1 de los años 50, él describía más o menos 140 categorías clínicas. Nós estamos en el tiempo del DSM número 5. En DSM número 5 hay 560 más o menos categorías clínicas. Esto quiere decir, en más o menos 60 años, descubrimos casi nuevas 400 categorías clínicas. 400 categorías clínicas en 60 años. No hay ninguna ciencia en el mundo desde el fin de la era glacial que ha descubierto 400 categorías en 60 años. Es completamente una aberración completa. Imagina 400 nuevas categorías en la tabla periódica de química, lo que se pasaría, ¿no? Entonces, esto es el proceso normal de nuestro conocimiento psicológico. Entonces, lo podemos preguntar lo que se pasa para estos cambios tan brutales, ¿no? ¿Qué tipo de fenómeno estamos viendo? Yo había hablado de este cambio, por ejemplo, una de las categorías más importantes, la neurosis, desaparece. La categoría de la neurosis era marcada por la idea de conflicto psíquico, uno de sus elementos centrales, ¿no? El proceso de socialización es producido de una forma tal que su resultado es la scisión del aparello psíquico. Una scisión casi topográfica entre la pared, ¿no? Entonces hay toda una dimensión del conflicto, del proceso de socialización que se ha internalizado, ¿no? Y este es un conflicto entre el deseo y la ley, por ejemplo, ¿no? Bien, cuando nosotros salimos de este modelo, lo que entra en su lugar. Hoy, una gran parte de la descripción de los sufrimientos psíquicos cotidianos no es hecho utilizando la categoría de neurosis, pero, por ejemplo, la categoría de la depresión, como nosotros bien conocemos. Y la categoría de depresión no da espacio a esta idea de conflicto psíquico, y a esa idea de scisión del aparelho psíquico, ¿no? Esa scisión que explicita la scisión social, ¿no? Porque si el conflicto es un conflicto con la ley es la ley como orden de la estructura social. Hay un conflicto
que es productiva en el sentido que puede cambiar la ley, de una manera o de otra. Pero con la idea de depresión, lo que nos tenemos no es un conflicto entre lo permitido y el prohibido, por ejemplo, pero es un conflicto entre la potencia y la impotencia. Es un conflicto distinto. Y este conflicto entre la potencia y la impotencia es un conflicto donde entonces no se trata de hablar algo como, bien, yo no puedo presentar mi deseo, mi fantasía, porque, entre otras cosas, la ley no me permite. La ley que determina mi lugar social no me permite. No, es exactamente lo contrario. No hay más una limitación en ese sentido social. La limitación solo existe en tu impotencia personal. Entonces, este discurso neoliberal de que hay un fortalecimiento del espacio individual de decisión, es un discurso que es absolutamente, digamos, adaptado a essas nuevas formas de sufrir. Y quizá ele é mesmo el discurso que ha producido essas novas formas de sufrir. Porque como não há mais esta dimensão, nós estamos em um momento onde não há mais esta dimensão de uma espécie de rede de cooperação e socialização, porque nós estamos falando de indivíduos aislados. ¿Cierto? La figura del neoliberalismo ha producido una cosa muy impresionante, que es la idea que la sociedad se organiza a partir de la lógica de la concurrencia y de la competición. Porque en todos nosotros somos emprendedores. ¿No? Somos emprendedores, claro, no somos más empleados. No tenemos más articulaciones comunes. No hay una noción común para nosotros. Nosotros, si somos emprendedores, entonces, bien, un emprendedor no tiene amigos. Un emprendedor tiene concurrentes, tiene competidores. Entonces, cada un por sí, de una cierta manera. Se perceba, es una lógica de guerra civil, naturalizada. Esta guerra civil que consiste en decir, bien, la cuestión fundamental es si no hay ningún sistema de solidaridad social posible, entonces, si la responsabilización integral de lo que se pasa en mi vida concerne a mí mismo, entonces es claro que no es ni un poco extraño, ni un poco inimaginable que el sistema de descripción del sufrimiento psíquico-social sería exactamente este que nosotros conocemos ahora, marcado exactamente por el facto de que se trata de, a partir del momento de la constitución de foros individuales de decisiones, decir, como no sabemos muy claramente que no hay foro individual de decisión, que eso es simplemente una ilusión ideológica. No, las decisiones fundamentales de nuestras vidas no son hechas a partir de deliberaciones individuales. Si hay una cosa interesante desde el punto de vista psicoanalítico, exactamente este. El yo decide muy pocas cosas. Y no es sobre la forma de la deliberación, de la decisión, que las acciones vienen. Vienen sobre las formas del reconocimiento. Eso quiere decir, algo se decide en mí. Y yo puedo reconocer o no. Mira, por ejemplo, decisiones importantes sobre lo que nosotros llamamos de orientación sexual. La orientación sexual es una decisión consciente, en el sentido de alguien decide como si está en un supermercado, ¿no? Y mira, no, hay tres posibilidades, no, esta es interesante, no, esta aquí no me gusta, no, hay otra. Entonces voy a hacer una escolha, ¿no? Hay escolha. La escolha es verdaderamente una descripción adecuada del proceso que estamos describiendo. La noción de libre escolha, de libre arbitrio, es una descripción adecuada o nos estamos en verdad describiendo otra cosa, un proceso donde la gente, el sujeto reconoce una decisión que fue hecha en sí mismo, pero no por su conciencia,
pero de otra manera. Si esto es verdad, perceba, esta idea de una deliberación individual es simplemente una fuente inesgotable de sufrimiento, porque ela é falsa, porque ela é totalmente irreal, né? Então, é uma sociedade que se organiza dessa maneira, é uma sociedade que, de uma maneira ou de outra, bem, primeiro reorganiza seu modo de sofrimento, pero amplia a dimensão do sofrimento de uma maneira insuportável, né? Isso de um lado. E de outro, isso que me levaria a dizer, bem, em uma sociedade como esta, nós podemos saber que os níveis de sofrimento são uma garantia da insatisfação social e da necessidade de compreender, de politizar esse processo. Porque eles consistem a dizer, se as pessoas, se os sujeitos são absolutamente insatisfeitos com suas situações, né? E se isto aparece em seu corpo, se isso aparece em seus sintomas, então estes sintomas têm um grado de verdade muito grande. Eles estão a exprimir a impossibilidade de identificação social. Por isto, eu diria, enquanto houver sofrimento, há possibilidade de cambio. Hola, mi nombre es Francisco. Sobre lo que antes dijo de los partidos de extrema derecha, los partidos de izquierda, los de extrema derecha cumplen, los de izquierda prometen y después empiezan a matizar. ¿Puede ser que tenga que ver también con que las propuestas y políticas de los partidos de extrema derecha o no perjudican o favorecen directamente a los poderes económicos que dominan las sociedades y las otras no? Y al hilo de la extrema derecha también, uniéndolo con lo de la negatividad, le quería preguntar si de alguna manera el surgimiento que vemos ahora de la extrema derecha es una de las formas en las que está floreciendo la negatividad o la desidentificación con lo que veníamos teniendo hasta ahora. O sea, si ha habido ya un proceso de desidentificación con yo no quiero esto, yo no quiero como ha funcionado hasta ahora y sea lo que me ofrezcan, eso es lo que quiero porque significa no a lo otro, más que por las propuestas concretas de la extrema derecha. Sí, no, es interesante ese punto porque yo tendría la tendencia de decir nuestra situación de una manera o de otra repite en algunos puntos muy importantes, claro, no en todos, pero en algunos puntos muy importantes, una situación descrita por Marx en su libro que se llama El 18 del Brumario, de 1848, donde ele se preguntaba cómo era posible que una revolución popular producisse el regreso del imperio, ¿no? Y lá ele describe una cosa muy importante, que hay dos tipos de subjetividad política, ¿no? Dois tipos de movilização política da negatividade. Um emancipatório e outro regressivo. O emancipatório lo hace descrever lo que ele entende por proletariado. E o proletariado não é solamente uma classe sociológica de los trabajadores que não têm nada, solo su fuerza de trabajo. É também uma decisão política, é uma figura política, não somente sociológica. E essa figura política está vinculada a uma certa forma de lidiar com a ideia de negatividade, que eu diria que não é por causalidade, que há todo um hegelianismo importante neste ponto, né? E que forma é esta? Marx e Engels, no Manifesto Comunista, disse algo como: los proletarios no tienen patria, no tienen nación, no tienen familia, no tienen moral, no tienen religión. Y no se trata de dar una moral, una religión, un Estado, una forma para los proletarios. Trata-se de utilizar esta fuerza de desidentificación como una fuerza de cambio, de estos que dicen no,
este mundo não me concerne mais. É possível de produzir algo totalmente diferente. Né? Então, não há uma nostalgia de uma situação como, por exemplo, que eu he perdido algo e necessito recuperarlo. ¿No? Sí. Pero hay también un otro tipo de negatividad que lo describe cuando él habla de esta figura del lumpen proletario. E lo que é o lumpen proletario? É mesmo um momento muito cômico do texto, porque ele vai fazer uma descrição. Que são os lumpen proletários? E empieza uma coisa que é quase... recuerdam esta enciclopédia de Borges, de Jorge Luis Borges, quando ele vai descrever os animais. Né? Os animais são como A, animais pertencentes ao imperador. B, animais que são escritos com um cuchillo muito pequeno. Né? C, animais emplumados. Isso quer dizer, um grupo que não tem nenhum sentido. É uma coisa da Argentina. Né? Um grupo que não tem nenhum... Desculpa. Um grupo que não tem nenhum sentido. Né? Então, lá o que se passa é que Marx faz uma coisa muito similar. Ele diz, que são os proletariados? Bem, são os rués, as pessoas que são jogadores, os literatos, ele diz, por exemplo, como diz a pessoa que tem cuchillos e amola cuchillos, afiladores de cuchillos. Eu nunca compreendi por que afiladores de cuchillos esse grupo. Quer dizer, é um grupo completamente heteróclito. É um grupo que não é um grupo social, é um grupo que não se constitui como uma identidade social, mas é um grupo que marca estes que compreendem uma situação de crise, que são conscientes de uma situação de crise, mas que não transforma essa situação de crise em um espaço de afirmação de uma negação ativa. É um grupo que está à procura de uma espécie de força, que é uma força de coesão, é uma força de identificação que permitiria restaurar uma situação perdida. Né? Então, eles são marcados por uma profunda melancolia. São marcados por a melancolia, se nós pensamos algo que Freud descrevia, a melancolia como o amor de objetos perdidos. Né? São marcados por uma procura, por um profundo amor por algo que se perdeu e que, em esse momento, pode aparecer como uma garantia, como uma forma de garantizar algum tipo de preservação. Então, é verdade, o processo de negatividade tem duas direções possíveis. Né? E a compreensão, eu diria, isso não poderia ser distinto, porque a compreensão de uma situação de crise pode produzir dois tipos de reação. O aprofundamento deste sistema de crise em direção a uma transformação mais estrutural ou uma tentativa de restauração de uma situação anterior à crise, pero uma restauração que mesmo os agentes sabem que é falsa. Mesmo os agentes têm toda a consciência de que a restauração não pode se dar mais. Pero isto não tem nenhuma importância, porque a mobilização, por isso que não se pode tomar o discurso da extrema-direita como uma moeda contábil, como uma coisa que deve ser leída a partir de sua literalidade. As pessoas sabem muito bem que o discurso é falso. Certo? Por isso que o discurso é tão forte. Porque quando há essa consciência da falsidade, não cabe à crítica descrever, não me mira, mas isso não vai funcionar. Sim, mas nós sabemos muito bem que não vai funcionar. Mas a questão não é esta mais. A questão é necessário um tipo de mobilização para aceitar o facto que há uma proposição realista que consiste a dizer, pero não há mais sociedade possível. Não há mais espaço possível de vida social. E se não há mais sociedade possível, a única possibilidade de solução é aceitar que uma parte da sociedade vai perecer, que uma parte da sociedade vai desaparecer.
que una parte de la sociedad va a ser expulsa de nuestro territorio. Ela será expoliada em um nível mais grande, porque agora é uma questão, bem, quem quer ser salvo e quem não quer ser salvo. Era um discurso de salvação, um discurso de saúde nacional, no sentido mais forte do término. E a coisa mais complicada é que há uma certa racionalidade em todo isto. E não é completamente irreal, porque consiste a dizer, bem, se não tem mais uma possibilidade de cambio estrutural, então, o sistema que gerou a crise é o sistema que vai continuar. Não haverá nenhum cambio. Né? Então, se não haverá nenhum cambio, então a questão seria saber como hacemos para fazer uma partilha entre os que podem ser preservados e que não podem ser preservados. Então, este discurso de restauração, ele serve exatamente a isso. Quais são as pessoas que podem ter um tipo de relação de identificação com este discurso de restauração? Porque esse discurso de restauração é um fundamento que estabelece uma distinção. Os que podem ser, então, preservados e os que não serão preservados. Contra isto, mi punto é um pouco isso, a única coisa possível a fazer contra isto, porque há uma racionalidade absolutamente forte, não é um discurso irracional. Todo o nosso erro é de pensar que é um discurso irracional, não é um discurso irracional, é um discurso que tem uma racionalidade implacável, uma racionalidade catastrófica, pero sim. A única coisa possível a fazer é constituir um espaço a partir do qual é possível dizer, não, este sistema de crises, o sistema que generou esta dinâmica de crises pode ser parado. Mas para isso não é somente uma questão de discurso, para isso é uma questão de ação. E nós outros não podemos simplesmente dizer, não, nós temos um discurso nesse sentido, e quando há um espaço de ação, não hacemos uma ação condiciente com esse discurso. Isto é nosso grande problema. Pero ustedes apontado por um ponto, sim, pero há uma dificuldade estrutural, porque o discurso da extrema-direita passa melhor porque não tem fricções mais baixas, né? Tem resistências mais baixas do ponto de vista das forças hegemônicas do processo de produção. É verdade. Pero isso não cambiou nada para nós outros. Estamos, se bem, a estes que se identificam com a esquerda, bem, essa é a nossa situação há 200 anos. Nunca foi cambiado. Nós sempre sabemos de isto. Isto não é uma novidade para nós. Que há uma resistência muito maior, muito mais grande, né? Se queres fazer cambios verdadeiramente estruturais. Pero a questão interessante é por que só agora, para nós outros, isto aparece como uma barreira intransponível. Bueno, si les parece, le dejamos de sacar el jugo ya a Vladimir. Muchísimas gracias a todas y todos por venir. Gracias, Vladimir.